Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Ya estamos en contacto con nuestro amigo, que vamos a decir que fue diputado nacional, que fue diputado de la ciudad, que fue profesor universitario de Filosofía del Derecho y que también fue doctor, aunque él me reproche. Julio Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? El más lindo título es el de amigo para mí, Bueno. viniendo de vos. De otro prefiero el de doctor. Bueno, te quiero decir, hablando de amigos, que recién Alejandro Olmos al aire nos pidió que te transmitiéramos un fuerte abrazo. Bueno, yo te iba a transmitir lo mismo para él y para Méndez, que son dos queridos compañeros. Bien, bárbaro. Julio, mira, yo te voy a decir, siempre es un gusto hablar con vos y la verdad que podríamos hacerlo todos los programas, pero en particular, en esta ocasión, yo escuché un mensaje que me envió un compañero de Entre Ríos, que me hizo la siguiente descripción y me dijo, no es para trasladar, para hacer analogía, para generalizar, pero es un dato de la realidad que se puede ver repetido en muchos lugares y que en definitiva puede ser o no una señal anticipatoria de algo que puede sobrevenir. Entonces te cuento de qué se trata. En Crespo, un pueblo pequeño, agropecuario, con industrias agroindustriales, podríamos decir, porque son para la actividad agropecuaria. En el año 2015, en las primarias, el peronismo sacó el 60% de los votos y Cambiemos el 40% en las primarias. Pero, oh sorpresa, después de esas primarias, Cambiemos saca el 60% y el peronismo el 40%. Quiere decir que una parte que había apoyado al oficialismo en aquel tiempo se pasó a la oposición y, lógicamente, dio origen a un gobierno radical de Cambiemos, allá en Crespo. Pero, ¿cuál es el dato? El dato es que en las últimas PASO, el oficialismo, ese que había emergido en el 2015 y que se ratificó en el 2019, me cuesta mencionarlo, sacó el 73% de los votos. Y en cambio, el peronismo de Entre Ríos, que es un peronismo fuerte, sacó el 13%. Entonces, la pregunta es, ¿empieza a disgregarse la base social que le dio tanta potencia al peronismo, yo diría desde 1945 hasta hace poco tiempo atrás? ¿Qué fenómeno estás viendo vos, ya no para explicar una cuestión particular, sino como un fenómeno más generalizado en torno a datos de la realidad, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires era difícil pensar que el peronismo, después de haber ganado con tanta holgura en el 2019, fuera a perder 2 años después, o esto es un elemento simplemente coyuntural? Bueno, es una gran pregunta, Yo creo que en este tipo de procesos no hay nunca una única causa determinante, no una línea clara. Vos y yo tenemos creo que la forma de ver, tratar de entender dialécticamente lo que pasa, la sociedad, los fenómenos sociales que van bien, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ha habido, en primer lugar, un proceso de degradación ideológica del peronismo, que viene de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo, yo tuve el privilegio de tratar a un gran peronista que fue el capitán Ricardo Serena, que fue el coordinador de la Comisión Pro Retorno del 72, el que contrató el vuelo de Alitalia, estuvo con Valle, casi lo fusilan, estuvo para ser fusilado, pero en un momento dado pararon el fusilamiento porque estuvo en el Estado Mayor de Valle, Ricardo Serena. Y yo recuerdo que en la época del menemismo, con mucha tristeza y mucha desazón, se quejaba de un amigo muy cercano de él, con que veraneamos, juntos, andaba juntos, que se llamaba Antonio Cafiero. Ajá. Y me decía, Julito, me decía, yo me trataba de niño, me decía, ¿qué es el presidente de un partido? Porque Cafiero era el presidente del partido socialista. ¿Cuál es la función principal? Ser el custodio de sus banderas. Y Antonio está viendo que se privatiza todo, que se va para atrás en todo, que la política esta no tiene nada que ver con la política que dio nacimiento del peronismo, y mira para otro lado. No sale a defender la bandera. Y te lo decía con una tristeza muy profunda, una desazón muy grande.
Entonces ya del menemismo hubo una especie como de apropiación de la historia, la imagen, la fuerza, el poder de convocatoria en las conciencias afectivas de la sociedad, de los grandes sectores de la sociedad, los que se vieron protegidos, representados en los primeros gobiernos peronistas, aprovechada para el latrocinio, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, no pasó nada. Como dice un filósofo Heidegger, no pasa nada. No están pasando cosas graves que no vemos que pasan, ¿no? Muchas veces pasan cosas muy graves y uno no la ve, y cree que no pasa nada porque uno no ve nada. No pasaba nada con el peronismo. Yo creo que se iba produciendo en algún especie de resquebrajamiento, que como las balas no le entran, después vino el kirchnerismo. Las nobles banderas que se levantaban, que los derechos humanos y todo, sirvieron para encubrir y realizar grandes latrocinios. Yo recuerdo, estuve presente cuando asumió Kirchner, yo había firmado una solicitud de apoyo a Kirchner, que había organizado nueva división en la cultura, había trabajado temas de cine, de cultura, y me parecía que, bueno, frente a menemismo, era Menem o otra cosa. Entonces, una prefería otra cosa, ¿no? Claro. Y después vemos que es la otra cosa. Claro. Y bueno, yo cuando vi que llegaron los menemistas y empezaron inmediatamente ahí me alejé, había un grupo que se llamaba el Grupo Michelangelo, nos veíamos los sábados a la mañana para hacer los planes, y cuando vi que invadían los hombres del menemismo, los ladrones del menemismo, a impregnarse y juntarse con los que después se mostraron ser los ladrones del kirchnerismo, y yo sentí una profunda decepción muy grande, y vos sabés muy bien que tomé distancia. He tenido compañeros de la década del 70 que fueron ministros, otros ministras, antes, en aquellos años, ministro de la Defensa, pero yo me sentía que en ese espacio yo veía un proceso de degradación que yo no quería ser parte. Y por eso con vos y otro compañero, de un lado o del otro, nos juntamos con Pino, durante bastante tiempo compartimos una militancia muy activa. Sí. Pino porque representaba en sus películas lo que decía del menemismo y del kirchnerismo, y lo señalaba de entreguista con el petróleo, Cedro Dragón, Cristóbal López. Bien, Pino lo dijo, está en sus películas, después ahora lo reverencian eso, pero se olvidan. Está todo documentado. Entonces yo veo un proceso de degradación muy grande. Y además creo que se cumple también, concomitantemente a ese proceso de degradación, la ineficiencia, el pésimo gobierno que están haciendo, y lo que decía el general Perón, no es que nosotros seamos buenos, es que nosotros somos muy malos. Y después decía, los pueblos muchas veces se equivocan cuando votan en relación a lo que quieren, a qué les es bueno, a qué les parece bien, pero nunca se equivocan en lo que no quieren más. Y yo creo que cuando ganó de la Rúa, no ganó por un discurso que conmovía a la sociedad y la convocaba a grandes banderas transformadoras, ganó porque la gente no quería más el menemismo. Y yo creo que cuando ganó Macri pasó algo parecido. No es que el discurso de Macri conmovía a la sociedad argentina hacia un resurgimiento. La sociedad quiso tomar, y ahora creo que es lo mismo. Fundamentalmente, y uno creo que Frigerio también me dijo, ojo, no creamos que estamos ganando nosotros, están perdiendo ellos. Claro. Que es parecido, pero es otra cosa. Sí, es otra cosa. Bueno, se incorporó a la mesa, tenemos a Daniel Pérez y a Daniel de Abrantes, que se acaba de incorporar a la mesa, así que como recién llegado le vamos a dar la oportunidad de que te haga una pregunta. Pero como no, fraternales saludos y abrazo a los dos. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, Julio. Hola, ¿qué tal, Daniel? Aprovecho para tirarte una pregunta que sé que vos estuviste trabajando en torno a, bueno, cuando fue la ley de medios, que hubo una gran discusión, ¿no? Y el otro día nos llegó una lista más o menos actualizada de aproximadamente 300 empresas, enormes empresas, muchas de ellas, ¿sí?, que conforman el grupo Clarín. Y cuando uno ve ese conglomerado gigantesco de empresas, y bueno, te estoy hablando de empresas todas que tienen que ver con la comunicación, con el manejo de información y demás, uno dice, uy, qué difícil, ¿no? Qué difícil poder comunicarse con el pueblo, qué difícil poder hacer crecer ideas alternativas a las que el sistema machaca todos los días. ¿Cómo ves ese tema, no? Y el papel
de estos conglomerados gigantescos, porque veíamos que están desde Ushuaia a la Quiaca, ¿sí?, en todos los pueblos, ¿sí?, que manejan el internet, que manejan los cables, que manejan las señales de aire de televisión, que manejan las radios, que manejan los periódicos, que manejan las agencias de productoras de noticias, y después uno ve los canales de televisión y se encuentra con el espectáculo que desaparecieron los programas informativos de noticias, salvo por ahí en la televisión pública, que todavía tiene un noticiero que oficia de noticiero. El resto, ¿sí?, son todos editorialistas berretas, editorialistas muy berretas de la realidad actual, que machacan con un discurso primitivo. Qué difícil. Y después no coincido. Sí, decime. No, digo, y digamos, acá tenemos un sistema democrático que todos queremos defender, pero tenemos una democracia de muy baja calidad, ¿no? Porque estas cosas tienen que ver con la posibilidad de construir democracia, ¿no? Si el discurso que se propaga es un discurso único, ¿sí? Y hoy encima hablábamos hace un rato fuera del aire con Mario, no solo es eso, sino que además la derecha es otra calamidad, porque si la derecha fuera lúcida, ¿sí?, decíamos, si Macri hubiera hecho crecer un 20% el Producto Bruto de la Argentina y se lo hubieran quedado las clases dominantes, por supuesto que nosotros estaríamos... Si hubieran quedado el 15 y hubieran repartido el 5. Claro, estaríamos en esa puja, pero ni siquiera eso. O sea, están destruyendo el país. O sea, no tienen ni la capacidad estas clases dominantes, ¿sí?, estos sectores, de hacer crecer la Argentina, lo cual es terrible. Esto casi no ocurrió en toda la historia de la Argentina. No, eso es así, coincido con la impunidad, coincido con el sobresalto y con la mala calidad de la democracia que tenemos. El pueblo, agudamente alguna vez se decía, el pueblo no viaja ni se divierte sino por medio de sus representantes, ¿no? Esa es la democracia que tenemos, porque desgraciadamente en muchos casos, no en 100%, en muchos casos es así. Pero el tema de la ley de medios es más que ilustrativo de un fenómeno que a mí me sobresalta, que es la hipocresía entre el discurso y la acción, ¿no? Cuando salió la ley de medios, que Pino y su gente, entre el cual yo estaba colaborando, y yo trabajaba el tema de ese lado de Pino, como vos me lo recordaste, y lo digo con orgullo y con emoción. Nosotros, cuando presentaba el proyecto de ley de medios, el bloque hizo 23 observaciones. De las 23 observaciones aceptaron 17. Una de las que aceptaron, que teníamos bajando, era el negocio de las telefónicas, que estaban prendidos ahí. Después volvieron. En ese momento la aceptaron. Y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos 23 propuestas, nos aceptan 17, tenemos que apoyar, no podemos aceptar. Es decir, o todo o nada, ¿no? Bueno, claro. Le apoyamos calurosamente. Y había, por ejemplo, un artículo sobre que fomentaba la producción audiovisual local. Los canales de televisiones locales y de cable tenían que tener producción local. Y aplaudimos, y fenómeno buenísimo, bárbaro, se aprobó la ley de medios, se creó el AFCA. Y a poquito de llegar, el señor De Vido se metió en un negociado, afanadita, para hablar con un criollo, con lo que se llama el BACUA, que es el Banco Audiovisual de la Cinematografía, no sé qué. Entonces, el AFCA dictó una resolución diciendo que los programas que producía el BACUA debían ser considerados locales en todo el país. Entonces empezaron a producir los programas acá en Buenos Aires, con algunos honorarios y cosas que han salido escandalosas y los motivos de algunos juicios penales. Y de Oberá le decían, bueno, esto califica como de Oberá. Y con eso cumple la cuota de producción local. ¿Cómo? Se produce en la capital. Sí, pero hay una resolución del AFA que dice que lo mismo, que lo que haga el BAFA en Buenos Aires califica como local de cualquier parte del país, Luis. Bueno, obviamente nunca funcionó esa incitación a producir localmente, nunca funcionó porque se seguía haciendo todo acá en Capital Federal. Punto. Después vos fíjate qué interesante.
Cuando vino Macri, sacó un DNU que todo el mundo gritaba, derogó la ley de medios. No derogó, modificó 6 artículos, de 180 y pico modificó 6. ¿Qué 6 modificó? La de la concentración, Claro. la que impedía la concentración. Bueno, se armó un debate, perfecto. Bueno, uno dice que era fenómeno. O sea, el DNU, salió el DNU. Y el DNU está vigente. No hay ningún senador ni senadora, ni diputado ni diputada que haya presentado un proyecto de ley para dejarlo sin efecto y derogar esa reforma. Pero ¿cómo? Bueno, hay una senadora que era senadora cuando se sabe que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner, te debe sonar. Sí, No presentó ningún proyecto. Un diputado que se llama Máximo Kirchner no presentó ningún proyecto. Ningún ese espacio, nadie. Dijo, bueno, esto que hicieron, lo hicieron mal, ahora queremos que se haga bien. Está consentido políticamente. Entonces, en el cacareo para la tribuna, son grandes defensores de los medios para la sociedad y la democracia. Todo lo que hizo Macri y todo lo que se hizo mal, ellos lo están consintiendo. Pues sabés que hay una cita que yo me recordaba, el profesor de filosofía, lo que iba a malo, de Hobbes, que es buenísima, que dice, las leyes no rigen por la autoridad del que las hizo en el pasado, sino por las autoridades presentes que pudieron modificarla, no la modifican, no la derogan. Ese es el responsable de la ley. Así es. No son Ahora, Martínez de Oz, sí. son las leyes actuales que no se modifican. Ahora, cuando Cristina dice que, que el capitalismo es el mejor régimen para la producción, en fin, que es el más eficiente, y realmente da ¿cómo podríamos decir? Una declaración de principios a favor del capitalismo, cosa que uno la podía deducir, pero para su público no lo decía. Un poco no está convalidando esta postura de admitir que las modificaciones que introdujo Macri son en favor de consolidar este capitalismo que en definitiva tiene amigos de un lado y tiene amigos del otro. Sí, pero ese capitalismo, el capitalismo tiene las perversidades y lo conduce a lo que creo que el señor Carlos Marx señaló y algunos de sus seguidores señalaron, y ya está dicho y publicado. Pero además, hay una deformación que lo hace no solo perverso, que es el latrocinio en las entretelas del capitalismo. Y yo recuerdo, Roberto Labaña, con toda dignidad, un día dijo, este es un capitalismo de amigos. Entonces, en el marco del capitalismo, el capitalismo por su lógica conduce a la concentración de la ganancia, a maximizar los beneficios, todo lo que sabemos. Pero si además le metieron Lázaro Báez, que se quedan con todas las obras públicas y generan fortuna de miles de millones, y de cosas, los Cristóbal López, los Ulloa, los Carmen Torino Wilson, los secretarios privados, todos esos que se enriquecen brutalmente, y yo entiendo que sean para los titulares del poder, para la familia presidencial, como se decía en algún momento. Entonces eso le genera, porque acá a veces la gente dice, no, amigos míos que de la década del 70 que transitan o siguen transitando por la secretaria del poder pinerista, no, Julio, pero siempre se robó, esto no lo ofrecieron. Bueno, las miles de millones de Lázaro Báez, de las propiedades que tiene, son menos camas de hospitales, menos escuelas, escuelas dignas, menos atención a los necesitados, menos remedio para los cuidados que están enfermos, y menos eso. Y por eso Pino decía, y nosotros con él, con emoción lo acompañamos, la corrupción mata. Así es. La corrupción mata. Entonces, si a lo que el capitalismo con su lógica tiene de complicado, que en algunos países tratan de ponerle algunas leyes para... En Suecia es un país capitalista, no es socialista, pero le ponen algunas limitaciones. En Francia es un país capitalista. Claro. Pero a nivel impositivo y como otra. La diferencia se andaría entre que más gana y que menos gana, creo que son 15, 18 veces en el Estado. No son Julio, acá me llega de Leandro Bacelo, que es abogado, sí. y entonces corresponde. Tengo dos preguntas que son de oyentes que te están escuchando en este sí. momento. Sí. Si planteaban la inconstitucionalidad del decreto de Macri, Vila Manzano no se podían quedar con Edenor, y con claro. Cristóbal y
Clarín, había que rever mucho, pero no nos olvidemos que cuando se lanzó la fórmula de los Fernández, en el acto estaban Mañeto, Vila, etcétera, muy bueno Raffo, al igual que Olmos. Bueno, gracias. No, y ahora el ministro de Cultura, el señor Titán Bauer, ha lanzado un programa Renacer Audiovisual, y en la primera fila, cuando nace el programa, no estaban los grandes institutos de cine, no estaban los productores de cine, estaba Alganzuar, y esos son los pilares del audiovisual nacional, Alganzuar. Bueno, y otro ahora otra cosa que nos mandan es un pequeño escrito de Jorge Aleman, que no sé quién es, pero el oyente sí, uno que fue ministro o secretario de Hacienda, ministro, no sé si es el mismo, pero... No sé, pero él dice, fíjate, me gustaría que vos dieras una respuesta a este planteo. Dice: sinceramente yo creo que estamos frente a algo tan terrible del otro lado. Por momentos pienso cuando en la República Española estaba de un lado el energúmeno de Franco y en la República estaban enfrentándose el Partido Obrero Unificado, el Partido Comunista y los anarquistas. Yo pienso que no votar al Frente de Todos es una irresponsabilidad histórica. Tenemos no un partido de oposición que va a ganar, es una máquina de destruir todo, es lo peor de lo peor, y además en el siglo XXI, en un momento donde el capitalismo ya tiene muy claro que la democracia le sobra. Entonces se le podría hacer muchas críticas al Frente de Todos, pero este no es el siglo XX de Chávez, de Lula y de Néstor. Jorge Aleman. Bueno, dice que hay que votar, que a pesar de las críticas hay que votar al frente porque sería la República frente al franquismo. Bueno, no creo que sea así. Estamos en democracia y tenemos derecho a discrepar. Me parece muy interesante, pero no creo que sea así. Porque a su vez, estas son elecciones legislativas y dan un sacudón, pero no definen los destinos del Poder Ejecutivo. Yo debo recordar a todos los oyentes que estamos conversando, Kirchner tuvo el 22% del voto. Claro. Tuvo el 22%, y eso le impidió gobernar. No, en absoluto. Impidió, al contrario, y generó un poder y una política que hizo que la clandestinidad que aquello cuando quiso acordar tenía todo el mundo en la bolsa. Quiere decir que sacar 18, 20, 22%, 23, 25, que lo que puede sacar, no a una persona con talento, con dedicación, no le impide gobernar. No sé por qué. Le va a impedir gobernar a Fernández y a las dos Fernández, si no se lo impidió a Néstor Kirchner. Entonces, segunda cosa, me parece que yo me sobresalto cuando se dice, no, este es el fascismo, este es como Franco. Yo creo que, obviamente sin quererlo, sin darse cuenta, están favoreciendo mucho a lo que es el fascismo, lo que es el franquismo, el fascismo. Porque si un joven escucha, Macri como Hitler, entonces Hitler y Macri más o menos parecido, no. No, claro. No. Que yo sepa, Auschwitz no hay, masacres no hay, exterminio no hay. Sí. Que aprecia una política de derecha, sí. Pero si yo los equiparo, los beneficio profundamente a los Hitler y a los francos. No es lo mismo. Acá no hay el paseillo que había con Franco, que lo sacaban, se lo llevaron al paseillo. Y que le vamos a darle café, como le hicieron a García Lorca. Lo sacaban de la cárcel, venían tipo, lo sacaban de ahí, ya que parecía muerto, enterrado en la zanja. Sí. Acá eso no pasa. Entonces, comparar regímenes criminales con regímenes de derecha, que hacen una política horrible, que destruyen, sí, pero no son lo mismo. No se los puede comparar. Yo le hice esta crítica a un gran sociólogo, Guillermo O'Donnell, que escribió la teoría del Estado autoritario. Y se presentó, yo era profesor en ese momento en Río de Janeiro, estaba rajado, y era profesor en la Universidad Católica. Ahí vino un debate, y yo participé en ese debate, y en su libro, la teoría del Estado autoritario, desarrolló una teoría, que era la continuación de lo que decía la Kilpatrick, que era famosa diplomata norteamericana. Que era que había dos clases de estados pero malos, los totalitarios y los autoritarios. Los totalitarios eran los países comunistas, y no tenían arreglo porque el país que hay en el comunismo no salía nunca más del comunismo. En cambio, los autoritarios
eran deformaciones autoritarias, y eso con el tiempo podían evolucionar ese Estado democrático, o sea que había que entenderlos y ayudar. En la bolsa de los autoritarios entramos en uno que se llamaba Somoza, otro segundo se llamaba Stroessner, otro se llamaba Videla, otro se llamaba Pinochet, otro que se llamaba, como modelo de cierto momento, De Gaulle es autoritario. El general Perón tuvo algunas cosas de autoritario. Ahora meter en la misma bolsa a Videla, a Stroessner, a Pinochet, con De Gaulle. Claro. No. Eso le hacen un favor a los Videla, a los Pinochet, y etcétera. Son parecidos. Algunos dicen, son parecidos. Acá, bueno, entonces, bueno, no, son malos, pero bueno, son como De Gaulle. No son como De Gaulle. Entonces yo digo, no, señor, no mezclemos las perversidades y crímenes del fascismo y del nazismo con las deformaciones perversas que hay de las políticas económicas. Pero yo escribí un artículo que publicó Perfil, y yo le digo cuando nos decía a Pino, y a vos y a mí, que le hacemos el juego a la derecha, yo le decía, y tuve razón con el vaticinio, quédense tranquilos, compañeros, que ejes centrales de la política de este gobierno que es esta, la derecha no la va a tocar. Ley de entidades financieras, la dictadura, quédense tranquilos, la derecha no la toca. Ley impositiva del IVA, que arroja sobre el consumidor el peso del impuesto, que es el principal ingreso argentino, la derecha no la va a tocar. Sí, claro. Reconocimiento a la CTA, tranquilo compañero, la derecha tampoco le va a dar reconocimiento a la CTA. Anular la concesión de Cedro Dragón, que fue escandalosa, que la derecha no la va a anular. La ley de protección de los glaciares, el veto, la derecha no la trae de nuevo, va a mantener el veto. Mantiene el veto y el auge de la minería a cielo abierto, alertar, Paspalama, la Barrigón, tranquilo compañero, la derecha lo va a mantener. Son ejes, la política de amistad con los gordos sindicalistas, con este de la UOCRA, Gerardo Martínez. Marcelo Martínez, que fue denunciado alcahuete de la dictadura, y que Cristina lo sentaba a su lado cuando reunía la CGT, a un alcahuete de la dictadura de Videla. La derecha también va a mantener esa política de aliarse con los gordos, con los perros. Y como la derecha no es estúpida, el cuadro de Videla no lo van a volver a colgar, y en la EMA va a seguir habiendo un museo. Y tuve razón en todo. Sí. La derecha respetó esos ejes centrales, infraestructurales. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora te voy a hacer ya casi la última, pero hay una cosa que en mi contacto con los compañeros que justamente, ¿no? Es decir, vos podés hacer muchas críticas para este lado, pero son dos proyectos de país, ¿no? Entonces digo, lógicamente que proyectos de país son más que dos, porque cada uno tiene su proyecto de país, pero de los que se pueden realizar, quizás también sean más de dos. Pero es extraño que este juego de la bipolaridad, este juego de la grieta, le dicen algunos, pero que en definitiva él o yo, este binomio juega de manera muy efectiva en la cuestión política. De hecho, lo planteó Bradeno Perón, el propio Perón lo había planteado así, pero en el peronismo, con la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, surgió el principio de tercera posición. Es decir, que no teníamos por qué elegir entre estar con Estados Unidos o con la Unión Soviética, y podíamos, e incluso se desarrolló con el paso de los años, un conjunto de países no alineados que constituyeron un poder realmente significativo, sin transformarse en una superpotencia ni manejar armas nucleares, pero de todas maneras significó un protagonismo importante. ¿Por qué desde el peronismo o desde la estructura del PJ se niega este principio de que efectivamente la cuestión puede ser más rica que solo dos posturas? Bueno, eso se mezcla, como siempre, hay muchas causas, ¿no? Se mezclan a veces intereses concretos, negocios, que si yo digo esto puedo perder aquel, control con esto. Otro, la cierta limitación ideológica o limitación mediocridad en la mirada de las cosas. Yo recuerdo, y también digo con mucha tristeza, que
cuando nosotros éramos jóvenes, hace bastantes años, la década del 70, para hacer política leíamos y estudiábamos mucho. Leíamos y estudiábamos mucho. Que si entendíamos bien o no, no sé. Si lo aplicábamos bien, no sé. Pero que nos sentábamos a leer los manuscritos económicos de Carlos Marx, el fin de la utopía de Althusser, que no sé quién, que lo otro, la teoría del Estado y la revolución del amigo Vladimir, el tocayo de Corach, ¿cierto? Sí, sí, claro. Más que tocayo algo está diciendo eso de Corach, o por lo menos de los padres. Tocayo era, y sí. Le habían puesto Carlos Vladimir, uno por Mar y otro por Lenin, ¿no? Bueno, sí. Mao, la teoría de la contradicción, no sé quiénes son los amigos y enemigos del pueblo. Leía. Yo conozco mis grandes conocidos, sobrinos, parientes, que los quiero mucho y todo, kirchneristas, que no han leído a Perón. Pero vos leíste la actualización doctrinaria, vos leíste las películas de Pino, de Perón, viste táctica y estrategia, leíste táctica. No tienen claro bien lo que es la diferencia entre táctica y estrategia, porque no se ni ponen a leer ni a Perón. Claro. La verdad es esta. Pregúntale a los amigos kirchneristas tuyos, ¿qué leíste del peronismo? ¿Leíste el derecho a la fuerza de la bestia? ¿Leíste a Perón? Entonces, ¿qué clase de peronistas somos? Sí, claro. Como yo digo, no, yo soy marxista, pero nunca leí nada de Marx, no sé de qué se trata, nunca leí nada de Lenin, no leí nada. ¿Y entonces qué clase de marxistas somos? ¿No? Sí, claro. Es casi como ser hincha de un equipo. Acá Juana de Ciudadela dice, excelente Rafo, ¿eh? Bueno, así que bueno, te llevas algunos elogios en el día de hoy y algún abrazo. Julio, bueno, el tiempo se nos... eso es lo que más me emociona cuando uno coincide y encuentra, y si discrepa, bueno, lo hace con respeto. Así es, no, pero siempre es muy interesante charlar con vos, y lógicamente la vamos a seguir porque la pregunta con la que empecé es si en realidad, te la dejo picando, pero para una próxima charla, si en realidad estamos respecto de ese fenómeno monumental que para la República Argentina fue es el peronismo, si estamos frente a un cambio de época con todos los elementos que vos contribuís a poner y en el yo, análisis, última reflexión para el amigo Aleman, que es bueno de dialogar, yo haría esta reflexión. Ojo, que para enfrentar y reencauzar lo que se piensa que se hizo mal, se lo trae a Mansur, ¿no? Sí. El que impidió que una nena de 11 años abortara víctima de una violación, que expresa lo más reaccionario del pensamiento antihuman, clerical y reaccionario. Ese es el tan segundo cargo del Ejecutivo Nacional. Y se lo trae a Insaurralde, y se lo trae a Aníbal Fernández, que se lo denunció a Pino porque decía que habíamos incendiado los vagones para promover la película, y buscan en YouTube o en Google. ¿Qué decía Aníbal Fernández de Pino Solana y de la figura de Pino? Dame, te pido el último minuto, que el tiempo se nos fue, pero dado que se cumplió... Chau. No. Dado que se cumplió un aniversario de la muerte de Fernando Pino Solanas, del cual vos eras un amigo entrañable y fuiste su abogado durante muchísimo tiempo, ¿por qué no nos haces un perfil de Pino en tan solo unos segundos? Un hombre de gran coraje. Coraje en lo artístico, porque sus películas rompieron las tablas de lo que es. Su película A la hora de los hornos se estudia como modelo de película documental único en el mundo. Me lo dijo a mí un inglés que era profesor de la Escuela Internacional de Cuba, empezó la clase de cine en la Escuela de San Antonio. Coraje en lo personal, cuando le metieron los 6 tiros, siguió adelante, siguió por gran coraje en lo artístico, en lo político, en las cosas que decía. Bueno, después... en el ser humano como todos nosotros y la construcción política de repente eso no coincidía, pero eran cuestiones menores, con cuestiones tácticas que en las circunstancias funcionan como centrales, pero en su concepción, en la prédica de él y sus actitudes, un hombre de gran coraje político, artístico y ético. Muy bien. Julio, te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias, saludos a todos y gracias por llamarme. Un gran abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con Julio Raffo, el amigo Julio Raffo, no le vamos a decir doctor, el amigo Julio Raffo.